Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Uno de los sermones o predicaciones más largas que Jesús enseñó, o por lo menos que tenemos registrado, fue sobre un monte en el cual había mucha gente escuchándolo, y nosotros los conocemos como las bienaventuranzas, porque en realidad estas bienaventuranzas podríamos decir que son desafíos que Dios nos da en su palabra para poder ser verdaderamente felices. Son desafíos que todos podemos alcanzar con su ayuda, y podemos saber que esta palabra bienaventurado, que no es una palabra muy común en nuestro vocabulario, pero significa feliz, significa más que contento. Y Jesús, nosotros podemos encontrar esta predicación, esta enseñanza en el libro de Mateo. Comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiso decir con estas palabras? Porque dice: felices los pobres en espíritu. ¿Será que parece una controversia que seamos ricos en espíritu? Sería más entendible para llegar al cielo. Pero nos ayuda cuando leemos otras versiones de la Biblia. Y, por ejemplo, la VLP dice: felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Otra versión, que es la palabra de Dios para todos, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Ahí está más claro, ¿no? Esto de entender pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Con estas dos versiones nosotros podemos comprender mejor este mensaje de Jesús, que ser pobre en espíritu significa reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas y que necesitamos de su presencia todos los días. Un pobre es aquel que carece, ¿no es cierto?, que no tiene todo, que requiere de ayuda. Entonces, para poder lograr que Dios llene nuestras vidas, necesitamos estar dispuestos a reconocernos pobres en espíritu, reconocer que todavía nos falta tanto, reconocer que todos los días necesitamos de Él. Cuando nos rendimos a Dios y le permitimos a Él entrar, ¿no? Esa es la oportunidad que el Espíritu Santo tiene para empezar a transformarnos y para preparar nuestras vidas para el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es el resultado de un encuentro verdadero con Dios. Cada vez que yo me acerco a Él, me doy cuenta que lo necesito más. No es que lo necesito menos que allá, no, lo necesito más todavía. Y cuando voluntariamente nosotros deseamos ser o nos reconocemos carentes de su espíritu, estamos siendo humildes, sencillos de corazón, ¿no? Y si nosotros ponemos esta palabra humilde en el lugar de pobre en este versículo, también podemos entender lo que Jesús dijo. Que en otras palabras, cuando venimos a Dios, debemos darnos cuenta que nuestro propio pecado, nuestro propio vacío espiritual y nuestra pobreza, no debemos ser o reconocer que ya lo sabemos todo, o ese orgullo que pueda haber en nuestras vidas, pensar que necesitamos de Dios. Y si nosotros hacemos esto, Dios nos bendice, Dios obra en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y esto es lo contrario a ser pobre en espíritu, ¿no? El ser orgulloso es el resultado de nunca haber tenido un encuentro verdadero con Dios realmente. Reconocer nuestra necesidad
y librarnos de ese orgullo a veces no es fácil, pero tenemos que ser perseverantes y que esta última parte, ¿no?, de esta bienaventuranza nos pueda dar esa felicidad, esa esperanza y ese valor, porque dice que si nosotros nos reconocemos necesitados de Él, el reino de los cielos es nuestro. Y esa es una promesa de parte de Dios, la recompensa como hijos de Dios, ¿no? Es maravilloso. Y hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude a tener siempre esta condición de saber que somos pobres en espíritu y dejar que Él pueda obrar en cada una de nuestras vidas. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día. Que Dios te bendiga.